Creciste aprendiendo que pedir ayuda era una carga para los demás. No fue una lección que alguien te sentó a enseñar. Fue algo que absorbiste despacio, en las grietas de una infancia donde los adultos ya tenían demasiado encima. Y tú, con esa intuición que desarrollan los niños que aprenden a leer el ambiente antes de leer palabras, decidiste que lo mejor era no necesitar nada, o al menos parecer que no necesitabas nada. Y funcionó. Claro que funcionó. Te volviste capaz, resolutivo, confiable. La persona a quien llaman cuando algo se rompe, cuando hay que tomar una decisión difícil, cuando nadie más sabe qué hacer. Construiste una vida que, vista desde afuera, parece sólida, completa. Y sin embargo, hay noches, no todas, pero sí algunas, en que te quedas despierto con una sensación que no tiene nombre exacto. No es tristeza, no es ansiedad. Es algo más parecido al vacío, que deja una conversación que nunca llegó a ser real. Hay algo que pasa dentro de ti cuando alguien te pregunta cómo estás. Respondes bien, gracias, o estoy cansado, trabajo, o cualquier cosa que cierre la pregunta antes de que se convierta en una conversación de verdad. No porque seas frío, sino porque en algún punto de tu historia aprendiste que mostrar lo que sientes genera incomodidad. En los otros, sí, pero sobre todo en ti mismo, como si la emoción fuera una señal de alarma que hay que apagar rápido antes de que alguien la note. Y lo extraño es que esto no lo decides, simplemente ocurre. La respuesta automática sale antes de que puedas siquiera preguntarte si quieres ser honesto. Piensa en la última vez que alguien te ofreció ayuda de verdad. No la ayuda protocolaria de si necesitas algo, avísame, sino alguien que se acercó, que vio que algo no estaba bien y que insistió. ¿Qué hiciste? Probablemente lo desviaste. Dijiste que ya estaba resuelto, o que no era para tanto, o que tú podías solo. Y la persona se fue tranquila, convencida de que efectivamente podías solo. Lo que no sabe es que, después de esa conversación, te quedaste con una mezcla rara de alivio y decepción. Alivio porque no tuviste que explicar nada. Decepción porque una parte de ti quería que hubieran insistido más. Esa tensión entre querer que te vean y hacer todo lo posible para que no te vean es una de las marcas más silenciosas de lo que viviste. No es contradicción. Es la consecuencia lógica de haber crecido en un ambiente donde ser vulnerable tenía un costo. Hay otra cosa que probablemente reconoces, aunque quizás nunca lo has nombrado así. Eres increíblemente funcional en las crisis ajenas. Cuando alguien de tu entorno atraviesa algo difícil, sabes exactamente qué hacer, qué decir, cómo sostener. Tienes una capacidad casi extraña para mantener la calma cuando todo colapsa a tu alrededor. La gente a veces te admira por eso. Lo que no ven es que esa habilidad no vino de la fortaleza, vino del entrenamiento. Desde pequeño tuviste que aprender a gestionar lo que los adultos a tu alrededor no podían gestionar. A veces eran sus emociones, a veces eran las responsabilidades de la casa, a veces era simplemente el clima emocional del hogar, que tú leías mejor que nadie y sobre el que cargabas sin que nadie te lo pidiera explícitamente. Te convertiste en el regulador emocional de otros antes de saber regular los tuyos propios. Y eso dejó algo muy específico en tu forma de relacionarte. Las amistades que tienes, si las tienes, porque hay personas de tu generación que en algún punto dejaron de cultivarlas sin darse cuenta. Probablemente son pocas y con cierta distancia incorporada. No la distancia del desinterés, sino la del que sabe que si se acerca demasiado, va a tener que explicar cosas que prefiere no explicar, que si abre una puerta, va a tener que abrir las demás. Entonces la soledad no aparece como un problema visible, aparece como el precio que pagas por no complicar las cosas, y con el tiempo, ese precio se normaliza tanto que dejas de verlo como un costo. Lo empiezas a llamar carácter, independencia, madurez. Pero en el fondo, en esos momentos donde el silencio pesa más de lo habitual, sabes que hay una diferencia entre elegir estar solo y no saber ya cómo no estarlo. Hay algo más, y esto puede doler un poco. Probablemente tienes una relación extraña con el descanso. No el descanso físico,
con eso te las arreglas, sino el descanso emocional, esa sensación de soltar el control, de no estar pendiente de nada, de no ser útil para nadie durante un rato. Cuando intentas descansar así, algo interno se activa, una especie de culpa sin objeto claro, como si no hacer nada fuera un lujo que no has terminado de ganarte, como si tu valor dependiera de cuánto produces, cuánto resuelves, cuánto aguantas. Y lo irónico es que esa creencia, que debes ganarte el derecho a existir sin dar nada a cambio, es exactamente lo que te instalaron cuando eras demasiado pequeño para cuestionarlo. También está la rabia, esa que casi nadie de tu generación admite tener. No la rabia visible, la que se expresa y se va, sino la rabia contenida que lleva años sin nombre. La rabia de haber tenido que madurar demasiado pronto, de haber sido el responsable cuando no te correspondía, de haber aprendido a cuidar a otros antes de que alguien te enseñara a cuidarte a ti. Esa rabia no explota, se convierte en ironía, en distancia, en una especie de cinismo tranquilo que a veces parece sabiduría y otras veces parece resignación. Y tú mismo no siempre sabes distinguir cuál de las dos es. Lo que está pasando tiene nombre dentro de la psicología, aunque no se habla suficiente de ello en tu generación. Se llama abandono emocional, no el abandono físico, no la negligencia visible, sino el abandono de la presencia emocional. El crecer en un entorno donde los adultos estaban, pero no estaban disponibles, donde se cubría lo material, pero no lo afectivo, donde aprendiste que tus emociones eran demasiado, o inconvenientes, o simplemente no cabían en el espacio que había, y el cerebro, que es extraordinariamente adaptable, hizo lo que sabe hacer, se ajustó. Desconectó las necesidades que no podían ser satisfechas, construyó una identidad funcional alrededor del vacío, y esa identidad es la que hoy te permite operar eficientemente, con competencia, mientras por dentro hay algo que sigue esperando una conversación que nunca ocurrió. Lo más difícil de todo esto no es reconocerlo. Lo más difícil es que a esta altura de la vida, con todo lo que has construido, con la imagen que tienen de ti, con la forma en que has aprendido a moverte en el mundo, pedir ayuda o simplemente mostrarte vulnerable, se siente casi como una traición a la persona que tuviste que volverse para sobrevivir, como si admitir el vacío invalidara el esfuerzo. No lo invalida, lo explica. Si algo de lo que leíste te resultó demasiado familiar, no es coincidencia, es reconocimiento. Y el reconocimiento, aunque a veces incomoda, es el primer paso hacia algo diferente, no hacia la solución rápida. Eso no existe para estas cosas, sino hacia entenderte con más honestidad, hacia dejar de confundir independencia con aislamiento, fortaleza con anestesia emocional, y quizás, solo quizás, hacia permitirte necesitar algo sin sentir que eso te hace menos. Porque la persona que aprendió a sobrevivir sola merece también aprender a vivir acompañada. No como dependencia, como elección. Guarda este video, compártelo con alguien que creas que lo necesita, aunque esa persona seas tú mirándolo por segunda vez.